Vimos ahí que el arrepentimiento no es remordimiento, como comúnmente se ve en el mundo, ese sentimiento de culpabilidad, pero que no lleva al arrepentimiento para un cambio de vida o volverse de los pecados. Entonces definimos en la primera parte ese asunto del arrepentimiento. Cuando es producido por Dios, causa tristeza, pero como producto de ello es para bendición, no es para destruirnos, sino para darnos esa nueva vida en Cristo. También vimos en la segunda parte la necesidad del arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento cuando el Señor llama a todos los hombres en diferentes, ya sea estratos sociales, ricos, pobres, amos o sirvientes. El arrepentimiento es para todos los hombres y si no hay arrepentimiento, no podemos evidenciar una vida cambiada o transformada por Dios. Y en esta noche vamos a ver algunos ingredientes del arrepentimiento. Son 6 ingredientes que contiene el arrepentimiento. Esto tanto para los que no han nacido de nuevo, los no creyentes, es bien importante, así como para los que hemos nacido de nuevo, porque el arrepentimiento es toda la vida, no importa si ya somos creyentes, la Biblia nos manda de que llevemos una vida de confesión constante. Si confesamos nuestros pecados delante del Señor, es fiel y justo para perdonarnos. Ese proceso que nos lleva a la santificación, a la perfección en Dios, hasta que Él venga por su pueblo. Entonces todas las personas deben de estar de continuo, especialmente el cristiano. Y a los que no son creyentes, pues la Biblia, el Evangelio manda que se arrepientan para perdón de sus pecados a través de la obra de Cristo. Nuestro texto base en esta noche está en el capítulo de Hechos 2, verso 37. El apóstol Pedro, para poner en contexto, él está después de la ascensión del Señor Jesucristo y él comisiona a sus discípulos, a sus apóstoles, él les mande que predique este evangelio a todas las naciones. Y el apóstol Pedro, en una exposición de la palabra de Dios acerca de la razón por la que murió Cristo, que fue de consejo predeterminado de Dios, que él fuese entregado y muriese en la cruz del Calvario, pero también esto no omitía la responsabilidad que tuvieron los judíos al poder finalmente llevar a cabo este juicio entre pecadores. Y entonces el apóstol Pedro sin temor empieza a hablarles acerca de este Mesías, de esta piedra que desecharon los edificadores, el cual se ha constituido como el único camino de salvación en el nombre de Cristo, en el cual hay salvación. Y él, al exponerles la realidad de su pecado, que les dice que ahora manda que se arrepientan y que confíen en Cristo. Entonces estas personas, al escuchar el evangelio, la obra de Cristo, ellos dicen que al oír estas verdades del evangelio, ellos se compungieron de corazón. Esa palabra compungieron es la que nos lleva a ver de que la obra de Dios estaba siendo llevada a cabo en medio de esa multitud que estaban escuchando el mensaje, porque solamente el Espíritu Santo puede traer ese arrepentimiento al corazón del hombre separado de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede compungir, producir ese dolor por el pecado al exponer la palabra de Dios. Tanto la predicación de la palabra de Dios como la obra del Espíritu Santo van acompañados para traer a la salvación a los pecadores. De esa manera, al exponer la palabra de Dios, el apóstol Pedro, el Espíritu Santo la está utilizando para traer arrepentimiento en los corazones. Así que ellos estaban compungidos de su corazón porque el evangelio los ponía en perspectiva de la realidad pecaminosa en la que se encontraban. Y ellos dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta. ¿Qué haremos? ¿Qué hará el ser humano para encontrar redención en Dios, dado de que
por sus propias fuerzas nadie puede salvarse. Las religiones construyen la salvación basada en sus méritos humanos, en sus obras humanas, pero en el evangelio no es así, en el cristianismo no es así, porque por esa razón vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, al ocupar el lugar de pecadores por aquellos que habrían de creer en su nombre. Así que ellos, al verse imposibilitados, incapacitados ante esta realidad, preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que el hombre debe de hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que hicieron dentro de la multitud que escucharon el mensaje de Pedro y de los apóstoles que se encontraban ahí. Thomas Watson fue un pastor del periodo de la posreforma. Él nos brinda esta frase, este párrafo que nos habla acerca del arrepentimiento. Nos dice que el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por la cual el pecador es interiormente humillado y visiblemente reformado. Para aclararlo más ampliamente, sepa que el arrepentimiento es un medicamento espiritual compuesto de 6 ingredientes especiales. Si uno de ellos falta, pierde su virtud. Es lo que vamos a ver, estos 6 ingredientes del arrepentimiento. Pero ahí Thomas Watson nos habla acerca de que el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios. El verdadero arrepentimiento que nos lleva a la confesión de pecados en ese nuevo nacimiento solamente es dado por obra divina y no puede ser producido por el pecador. Entonces, de esa manera, el pecador, por la obra divina de Dios, por la operación del Espíritu Santo, al utilizar el mensaje de la palabra, el evangelio, el pecador es humillado porque ve la realidad de su pecaminosidad delante de un Dios santo y está imposibilitado, se siente incapacitado, humillado para redimirse a sí mismo y por esa razón necesita de un Salvador. Y no solamente eso, esta humillación o esta tristeza en cuanto a haber deshonrado a Dios que lo lleva a ese arrepentimiento. Entonces, este hombre considerablemente podemos observar de manera visible que ha sido reformado. Y ese es el milagro del nuevo nacimiento. Aquel hombre pecaminoso, aquel hombre de caminos perversos, aquel hombre mentiroso, aquel hombre asesino, aquel hombre adúltero y todo un listado de cosas que nos muestra la Biblia de las obras de la carne, tanto el hombre como la mujer, hablando del hombre en términos generales. Cuando la operación de Dios ha sido llevada a cabo para salvación, visiblemente este hombre es reformado. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Porque anteriormente veíamos que el problema del hombre no está en el contexto o en el entorno que le rodea. Muchos justifican de que debido a ese entorno es el comportamiento de tal persona. Pero vimos que el hombre puede estudiar, puede tener cultura, puede tener todas estas cosas, pero el problema interno del hombre persiste. Y como es un problema interno, nada tiene la capacidad de sacarlo de esa situación, a no ser que Dios cambie el corazón del hombre, dando un corazón nuevo, con afectos nuevos que puedan amarle. Visiblemente el hombre es reformado. Así que dice Thomas Watson, para aclararlo más ampliamente, sepa que el arrepentimiento es un medicamento espiritual. El arrepentimiento es usado por Dios como un medicamento que nos ayuda a sanar, que nos ayuda a mejorarnos, porque como dijimos, aunque seamos de Cristo, aunque seamos personas que hemos nacido de nuevo, sin embargo, el arrepentimiento siempre será necesario como ese medicamento espiritual. Entonces necesitamos saber cuáles son estos ingredientes del arrepentimiento para que nosotros los aprendamos y si ya hemos nacido de nuevo, los pongamos en práctica. Y si no se ha nacido de nuevo, clamemos a Dios por misericordia
para que pueda hacer ese milagro en su vida. Pasemos a ver estos 6 ingredientes en cuanto al arrepentimiento. El primer ingrediente es ver el pecado. Toda persona necesita ver la realidad de su pecado. La primera parte del remedio de Cristo es el ungüento para los ojos. En Hechos 26:18 encontramos este pasaje que dice que para que abra sus ojos, este es Pablo hablando, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el mensaje de Cristo que le había dicho al apóstol Pablo. Dice que este mensaje es para que abra sus ojos y que en la realidad del hombre pecaminoso que está en tinieblas, está totalmente en oscuridad debido a que es esclavo del pecado, dice, se conviertan de las tinieblas a la luz. Y el estado del hombre sin Cristo está bajo dominio de Satanás, y el poder del evangelio lo que hace es convertir de las tinieblas a la luz a una persona y liberarlo de ese estado de Satanás y ahora ser gobernado por Dios. Y esto con el propósito para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí nos revela el cuadro completo, la redención del hombre, el perdón de los pecados y también una herencia entre los santificados. Así que eso es lo más admirable que se nota en el arrepentimiento. Por ejemplo, ¿cuánto recordamos la parábola del hijo pródigo? Todos nos hemos familiarizado, prácticamente todos lo hemos escuchado desde pequeños, y encontramos ese pasaje, esa parábola que Jesús menciona del hijo pródigo, de aquel hijo que había pedido su herencia a su padre y este se fue lejos y malgastó en muchas cosas de manera libertina la herencia que el padre le había dado. Y después, cuando ya no tenía nada y se vio en aprietos, andaba buscando un lugar donde le dieran trabajo, aunque fuera por comida. Y la parábola nos dice que incluso él se alimentaba del alimento que le daban a los cerdos. Y esa condición terrible en la que se encontraba fue lo que dio paso a que él meditara en la condición de vida en que se encontraba. Y él pensó, mi padre allá es dueño de todo, ahí no hay necesidad, pero no puedo volver a mi casa en la misma condición de hijo, pero iré y le pediré perdón y le pediré que me reciba como uno de sus siervos, porque ya no merezco ser su hijo. Entonces, en ese proceso que él está meditando en las acciones pecaminosas, en el derroche que había hecho, encontramos esa frase en el párrafo del texto. Y volviendo en sí, el hijo pródigo volviendo en sí, al ver la realidad en la que se encontraba miserable de él, incapaz, había malgastado todo y no tenía ya más el derecho según su condición, su malestar interno de llamarse hijo de su padre. Y ese volviendo en sí es lo que produce el arrepentimiento, es la obra interna de Dios. Cuando llega ese momento en el pecador, donde Dios produce ese arrepentimiento que lo lleva a meditar en sus malas acciones, en su pecaminosidad, y se considera a sí mismo como indigno delante de Dios. Esa es la obra del arrepentimiento. Cosa que por otro lado, al estar separado totalmente de Dios, nadie se toma ese tiempo de meditar en las cosas malas que está haciendo. No, de ninguna manera, más bien el pecador se deleita en su pecado. Pero cuando hay un arrepentimiento producido por Dios, el hombre vuelve en sí y ve su realidad de la pecaminosidad y de la culpabilidad
de lo indigno que es delante de Dios. Se vio a sí mismo como un pecador y nada más que un pecador. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y basaron su fe en la repetición de una oración, esto manipulado por el predicador o por muchos métodos carnales que se implementan en la iglesia hoy en día, pero jamás estas personas pasaron por el arrepentimiento que la Biblia describe. Por eso la importancia de dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios en aspectos tan importantes y fundamentales como el arrepentimiento, ya que sin el arrepentimiento no podemos evidenciar un fruto digno de Dios. Este hijo pródigo se vio a sí mismo como un pecador y nada más que un pecador. Antes de que el hombre pueda venir a Cristo, tiene que primero volverse en sí. Nadie puede venir a Cristo sin ver primero la culpabilidad de su pecado. Y eso es precisamente lo que hace la ley de Dios. La ley de Dios no puede salvar al hombre en sí mismo, pero sí revela la pecaminosidad, porque los 10 mandamientos son esa ley de Dios dada en el Sinaí, donde nos dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí, no dará falso testimonio, no codiciarás, no matarás, no mentirás. Esas cosas que Dios dijo son verdades, son santas, pero no pueden salvar a nadie, pero sí nos revelan nuestra pecaminosidad. Así que el hombre solo puede venir a Cristo porque solamente Él puede salvarnos de esa condición. Salomón en su descripción del arrepentimiento considera esto como el primer ingrediente. Y él nos habla en Primera Reyes 8:47. Si se convirtieren, dice el pasaje. El hombre tiene que primero reconocer y considerar cuál es su pecado y conocer la plaga de su corazón antes de poder ser debidamente humillado por él. Si el hombre no pasa por ese proceso de el arrepentimiento para con Dios, un hombre no, es imposible que pueda saltarse y nacer de nuevo. Porque la obra del nuevo nacimiento no es producido por el hombre, no es por carne ni sangre, sino es por la obra divina de Dios. Así como lo decía Jesús a Nicodemo en Juan 3, que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y cuando Dios atrae a los pecadores a la obra de salvación, lo primero que hace es descubrir cuán pecadores son y la culpabilidad que hay debido a haber quebrantado la ley de Dios, haber deshonrado a Dios y estar en enemistad constante con su creador. Esa es la plaga del corazón que debe poder humillar al pecador. Que vimos ahí, el primer ingrediente es ver el pecado, la realidad del pecado. Si el ser humano no ve la realidad de su pecado, no podrá entonces sentir la necesidad de arrepentirse o de un Salvador suficiente como Cristo. Por esa razón, muchas personas, aunque se les predica vez tras vez el evangelio, rechazan y rechazan. Y estas personas se condenan a sí mismos y atesoran ira para el día del juicio de Dios. Porque si menosprecian el sacrificio de Cristo, su sangre derramada, como dice Hebreos, no hay más por hacer. ¿Cuál sería otra fuente de salvación fuera de Cristo? No existe. Así que el primer ingrediente es ver el pecado, la realidad del pecado. El ingrediente número 2 es sentir dolor por el pecado. Primero vemos que necesitamos ver la realidad de nuestro pecado, pero también el arrepentimiento nos lleva a sentir dolor por el pecado. El Salmo 38:18, me contristaré por mi pecado.
Eso es una tristeza, eso es un dolor por haber deshonrado a Dios al reconocer mi pecaminosidad. Luego Ambrosio, uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, llama al dolor o contrición como la amargura del alma. Cuando el hombre es expuesto a su pecado, cuando Dios quita el velo y ve el hombre por primera vez la condenación de su pecado, esto se le traduce como una contrición, una amargura del alma. Y la palabra hebrea para estar contristado significa tener un alma, por así decir, crucificada. Somos traspasados por esta realidad que nos expone el Evangelio y nos lleva a vivir una vida crucificada, como Pablo dice en Gálatas, que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que esto debe ser parte del verdadero arrepentimiento, el sentimiento, el sentir ese dolor por el pecado, por haber deshonrado la santidad de Dios. Zacarías 12:10 dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron. En esa profecía de Zacarías, hablando del Mesías, ahí en la cruz del Calvario, ahí su cuerpo entregado, su cuerpo lacerado, su cuerpo clavado en esa cruz, su cuerpo maltratado de tal manera que fue desfigurado. Muchas veces las personas toman el sacrificio de Jesús como simplemente un remordimiento o una tristeza pasajera cuando ven películas que muestran de alguna manera esa escena, pero el pasaje nos muestra aquí algo más allá que sentir tristeza momentánea. Al mirar a Cristo en esa exposición tan cruel, en ese sufrimiento, y saber que fue por mi pecado que Él tomó mi lugar, que Él fue traspasado. Esa verdad nos traspasa el corazón, nos quebranta y nos hace llorar, porque fue mi pecado quien llevó al Salvador, al Hijo de Dios, a morir de una manera cruel. Nos hace sentir como si sintieran los clavos de la cruz en sus costados. Por eso la exhortación a los creyentes, sobre todo, el pecado no vale la pena, porque Cristo derramó su sangre, cada gota de su sangre por mis pecados. ¿Cómo pues voy a incurrir en pecado si esto fue lo que llevó a mi Salvador a morir en esa cruz, al ser clavado en esa cruz? El ingrediente 2 es sentir ese dolor por el pecado. Pero no todo dolor es evidencia verdadera del arrepentimiento, eso lo sabemos. No todo dolor es evidencia. Puede haber un dolor momentáneo, como dijimos, pero cuando descubramos que es un dolor momentáneo, debemos pensar, sobre todo el no creyente que está en ese estado. Ese es un dolor pasajero, es un remordimiento, es una tristeza momentánea, pero no produce ningún fruto, porque no hay un cambio de vida. Entonces, no todo dolor es evidencia verdadera del arrepentimiento. Ese dolor es un dolor sentimental afectado por la caída del hombre. Entonces, ¿de qué se trata ese arrepentimiento piadoso que nos produce dolor interno? Una de las cosas es que el auténtico dolor piadoso es interno precisamente, no se queda a nivel de la mente, a nivel del sentimiento, sino que va a las entrañas, a lo profundo del corazón. Tiene que ver con ese dolor en el corazón, porque el corazón sangra por el pecado.
Eso es lo que estaba pasando con la multitud que estaban escuchando el mensaje del evangelio por el apóstol Pedro. Al considerarse ellos mismos que fueron culpables de haber entregado a su Mesías en esa cruel cruz, pero no solamente en ese hecho, sino que eso mismo que ellos habían rechazado al Salvador, al que habían profetizado los profetas en el Antiguo Testamento y que no lo reconocieron, pero que él había sido constituido como esa piedra angular que desecharon los edificadores, el pueblo de Israel, porque a los suyos vino, pero los suyos le rechazaron. Entonces ellos, por obra del Espíritu Santo, comenzaron a sentir ese arrepentimiento, donde se compungieron de corazón. No era solamente un sentimiento o no era meramente algo mental, sino que era lo profundo. Y cuando hablamos del corazón, estamos hablando del interno del hombre. Así que el corazón sangra por el pecado y ellos comenzaron a sangrar al ver su condenación. Como el corazón es el principal responsable del pecado, así también debe ser el dolor. Es un dolor por los pecados del corazón. En estos primeros brotes y apariciones del pecado, por ejemplo, Pablo se entristece cuando habla en Romanos capítulo 7, 23. Él dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Más adelante dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Jesucristo. Porque él como creyente, él como el apóstol comisionado por Dios, reconocía que había una ley aún entre sus miembros, heredado de esa naturaleza caída que se revela contra la ley de Dios y la mente de tal manera que lo que no quiero hacer, eso hago. Y esta ley me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Porque hay una ley que se revela en contra de la voluntad de Dios, incluso en el creyente. Y esa es la aflicción que pasa el creyente en este mundo caído, que todavía sigue a expensas del pecado, que todavía batallamos con esas obras de la carne que muchas veces también toman poder sobre nosotros. Y esa es la aflicción del creyente y es lo que llevó a Pablo a exclamar, miserable de mí, no puedo escapar de esta realidad de mi pecado, aunque ya he sido perdonado, aunque la sangre de Cristo lavó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero ese es el arrepentimiento genuino que produce dolor intenso en el corazón, porque anhelamos ser liberados de esta condición como cristianos, pero esto no pasará hasta que Cristo venga por su pueblo. Finalmente, entonces, el cuerpo, toda la realidad espiritual será transformada, pero mientras tanto debemos batallar mortificando la carne, batallando contra el pecado. Así que el verdadero doliente llora por estas muestras de orgullo y con concupiscencia que batalla contra el cristiano. Ese es un dolor por el pecado. También el dolor piadoso, que es honesto. Es un dolor por la ofensa más bien que por el castigo. Esta es la condición del Hijo de Dios. No tanto es por el castigo que habremos de recibir por haber ofendido a Dios, sino por la ofensa a su santidad. Un hombre no regenerado no puede tener
este sentimiento. A él no le ofende haber deshonrado la santidad de Dios porque es esclavo de su pecado. A él lo que le preocupa es la retribución de su misma pecaminosidad. Cuando un hombre es bebedor y después de que termina sus horas de estarse emborrachando y pasa luego a esta otra etapa donde solamente siente vergüenza por su condición o por estar afectando a su familia, pero a él no le preocupa la ofensa contra Dios. Y así también hay muchos creyentes en las iglesias que están más preocupados por el castigo de Dios que por ofender su santidad. Están más preocupados por ir al cielo que en lugar de estar viviendo una fe viva, una fe pura, práctica, que honra a Dios. Pero la ley de Dios ha sido quebrantada, su amor ha sido maltratado. Un verdadero creyente sabe que estas situaciones pecaminosas quebrantan la santa ley de Dios y su amor, el amor puro de Dios, su santidad ha sido manchada y maltratada, y eso es lo que produce el arrepentimiento que se deshace en lágrimas en lo profundo del alma. Pero esta tristeza no es para destrucción, sino que es una tristeza que nos lleva a un arrepentimiento genuino, a un cambio constante, a una transformación constante. Esa es la gran diferencia. Así que el dolor piadoso en algunos casos va acompañado también de restitución cuando hemos deshonrado a Dios o hemos pecado contra nuestro prójimo. Quien haya cometido una falta contra la propiedad de otros por medio de tratos injustos y fraudulentos debe conscientemente hacer restitución. Esa es la experiencia de Zaqueo en Lucas 19:8. Este hombre que era odiado por el pueblo de Israel, el recaudador de impuestos. Pero la gracia de Dios llegó a su vida. Jesucristo estuvo en casa de este hombre. Y este hombre dice que puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Esa fue la manifestación externa de algo que estaba llevándose a cabo de manera interna en el corazón de Zaqueo. Porque ese dolor piadoso de haber quebrantado la ley de Dios y sus mandamientos va acompañado con la restitución. Lo que produce Dios es que el hombre que defraudó a muchas personas, deshonró a su familia, y a través de ese dolor del arrepentimiento lleve a restituir sus relaciones, a pedir perdón y hacer otros actos que manifiesten una vida cambiada, un corazón nuevo con estas obras piadosas que proceden de Dios. Así que este asunto no solamente es, sí, ya me sentí un dolor por el pecado y ya repetí una oración y ya estuvo, pero sigue teniendo malas relaciones entre su familia, con sus compañeros de trabajo, y sigue mintiendo y sigue haciendo lo mismo. Eso no es un arrepentimiento producido por Dios. Eso fue la emoción de un momento. Pero el arrepentimiento para con Dios es un cambio total de vida. Se manifiesta en estas obras piadosas que glorifican a Dios. Ese dolor es piadoso, es duradero, es permanente, no es pasajero, es constante.
Ese es el segundo ingrediente del arrepentimiento. El tercer ingrediente del arrepentimiento es la confesión de pecado. Dijimos primero, el primer ingrediente es ver el pecado. El segundo ingrediente es dolor por el pecado. Y el tercer ingrediente es la confesión del pecado. Esa es la operación de Dios al interno del hombre en este proceso del arrepentimiento. Debe de haber una confesión del pecado. El dolor es una pasión tan intensa que tiene que desahogarse. Produce dolor, pero no solamente se queda en el dolor, sino que se manifiesta en algo activo, que se desahoga y que actúa, que lo lleva a la confesión. Hay un desahogo en los ojos, en el llanto, hay lágrimas en los ojos, pero también hay una confesión de la boca. Esto nos recuerda el pasaje de Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, nos da ahí esa parte, pero muchas veces ese pasaje solo se toma como la mera repetición de un requisito para ser salvo. Pero ese pasaje tiene un contenido del consejo de Dios para la salvación de los hombres. No solamente es la mera repetición de algo, sino que creer y esa confesión de la boca ha sido antecedido por ese arrepentimiento producido por Dios. El nuevo nacimiento nos lleva a creer totalmente en quién es Cristo como Señor y Salvador. Nehemías 9:2 es pueblo que se había rebelado e ido en pos de dioses falsos y una ruina total que había en el pueblo de Israel, que Dios había puesto a Nehemías y Esdras para hacer ese trabajo del avivamiento en el pueblo de Israel. Cuando es expuesta la verdad de la palabra de Dios después de un periodo de silencio y ruina en el pueblo y volvieron a escuchar la palabra de Dios, lo que produjo fue un arrepentimiento y el pueblo estando de pie confesaron sus pecados. Eso lo hizo el poder de la palabra de Dios, utilizando instrumentos humanos como lo estamos haciendo en esta noche. Es el poder de la palabra de Dios lo que hace que el hombre se ponga de pie y confiese sus pecados. No son las manipulaciones, no son las acciones del hombre. El hombre solamente es el instrumento, pero de Dios es el poder y el Espíritu Santo es el que obra en la conversión de las personas. Y que la confesión es una acusación hacia uno mismo, en esa realidad en que vemos nuestra pecaminosidad. Segunda de Samuel, ahí nos describe que yo pequé, dice, nos vemos a nosotros mismos. Antes era imposible, no nos podíamos ver a nosotros mismos. Ni siquiera admitíamos que alguien señalara nuestra pecaminosidad, porque nos enojábamos, nos molestábamos. Pero cuando Dios quitó el velo y hizo resplandecer la gloria del evangelio en nuestra mente y corazón, nos pudimos ver tal como somos miserables y decimos, yo pequé contra ti, Señor. Contra ti he pecado delante de ti y he hecho solo lo malo. Primera de Corintios capítulo 11:31 nos dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En esa exhortación que habla Pablo a la iglesia de Corintios, nos invita a examinarse. Debemos examinarnos a nosotros mismos y no ser juzgados de esa manera. El ingrediente 4 en este proceso que nos lleva a un arrepentimiento para con Dios es la vergüenza por el pecado. Este cuarto ingrediente es la vergüenza por nuestro pecado. En Ezequiel 43:10 nos habla de que
Avergüéncense de sus pecados, decía el profeta al pueblo. Avergüéncense de sus pecados. Es terrible cuando una persona no siente vergüenza por su estilo de vida pecaminoso. No se da cuenta que está bajo la ira de Dios. Por eso la advertencia oportuna de los profetas al pueblo: avergüéncense de sus pecados. Y el Señor continúa diciendo hoy en día a los pecadores, a sus hijos también: avergüéncense de sus pecados, porque Dios es santo, 3 veces santo, si no tomará, no dejará pasar por alto los pecados de los hombres. Por eso llama a las personas a avergonzarse de sus pecados. Y es que este corazón negro, dañado por el pecado, cuando viene la gracia del evangelio, el poder del evangelio hace que el rostro se sonroje. Cuando el rostro se sonroja, significa pues que hay vida, ¿verdad? La sangre corre, hay vida, porque el hombre, sus delitos y pecados, está muerto. Es oscuro, está en tinieblas, y su padre es Satanás, está bajo la potestad de Satanás. Pero cuando este hombre es expuesto y Dios quita ese velo, esa vergüenza le hace sonrojar su rostro. Avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Esdras 9:6. Cuando el pecador lleva a producir estas palabras, como el hijo pródigo: avergonzado estoy. Estoy avergonzado porque despilfarré mi vida, la herencia de mi padre, y no puedo ser llamado hijo de mi padre. En ese retrato, en esa parábola que representa a Dios con sus hijos. Y es ahí cuando el pecador exclama y se siente miserable: Dios mío, estoy avergonzado y levanto mi rostro a ti, en busca de perdón, en busca de redención. Ese hijo pródigo estaba avergonzado de sus excesos. No merecía ser llamado hijo de Dios. Esa es la condición en la que nos vemos delante de Dios, aunque seamos sus hijos. Todavía decimos: Señor, no soy merecedor, pero por gracia tuya me has hecho tu hijo. Pero se dudaría mucho de personas que se jactan, que pasan llenándose la boca de que yo soy la princesa, soy el rey, soy el príncipe de Dios y que merezco esto y lo otro. Debemos dudar de esas personas porque no han entendido el evangelio, no han entendido la dimensión de la pecaminosidad delante de Dios. Siempre debemos de ver en perspectiva nuestra realidad. Aunque hayamos sido salvados por esa gracia, debemos seguir reconociendo que Dios es santo. El ingrediente 5 nos lleva a un odio por el pecado. Ya el pecador reconoce, o el creyente también reconoce el pecado, ve su pecado. Y todas estas cosas que hemos estado viendo en estos ingredientes: la vergüenza, el odio por el pecado. El odio por el pecado como ingrediente 5. Hay un aborrecimiento ahora por estas abominaciones que se han hecho delante de Dios. Ezequiel 36:31, donde dice: y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. Solo en este contexto es que podemos odiar genuinamente, cuando nos referimos a odiar al pecado. Un odio, un rechazo al pecado. La razón es porque el pecado
nos hace reducir o minimizar la santidad de Dios. El arrepentido auténtico es un aborrecedor del pecado. Si alguien detesta aquello, por ejemplo, aquello que nos hace daño en el estómago, nosotros lo rechazamos. Ya no queremos volver a comer algo que nos hace daño. Asimismo, cuando hemos sido regenerados y el Señor nos ha dado un nuevo corazón, hay un rechazo, un repudio a aquello que nos hace mal. Mucho más detestará aquello que nos descompone la conciencia, aquello que degrada la imagen de Dios en el hombre. ¿Cómo puede reconocerse el verdadero odio por el pecado? ¿Cómo sé yo que estoy odiando el pecado que me acecha? Porque el verdadero odio contra el pecado es contra el pecado en todas sus formas. No es que nosotros elegimos qué pecado rechazar y cuáles y con cuáles me quedo. No es que elegimos, este es más grande, lo voy a desechar porque me puede hacer más daño, pero este es más pequeño y es pasajero y lo puedo dominar. No, el verdadero odio contra el pecado es contra el pecado en todas sus formas, en todo aquello que deshonra o que quebranta los mandamientos de Dios. Donde hay un verdadero odio, no solo nos oponemos al pecado en nosotros mismos, sino también en los demás, porque el creyente ha sido incorporado al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y ya no solamente es un asunto individual como creyentes en cuanto al pecado, sino que también esa gracia de Dios nos lleva a preocuparnos por nuestros hermanos en la iglesia, de advertirles de su pecaminosidad, porque sabemos que el pecado nos traspasará a nuestro hermano y lo meterá en una situación terrible. Entonces también debemos advertir a nuestros hermanos. En la iglesia en Éfeso no podía tolerar a los malos, según ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Había una disciplina en la iglesia, pero no una disciplina para destrucción, sino una disciplina para corrección. Y Pablo también censuró tremendamente a Pedro. No le importó que fuera uno de los líderes principales de la iglesia, sino que lo censuró por su cambiante forma de actuar o su duplicidad, aunque él era un apóstol. Actuó de manera hipócrita cuando no había personas judías. Él se sentaba de una manera amistosa con los gentiles, pero si había allí judíos, él se hacía de la vista gorda, como decimos. Entonces andaba de manera hipócrita, sabiendo de que el evangelio era tanto para los judíos y los gentiles, y Pablo lo exhortó de manera fuerte, con la intención no de avergonzarlo, sino de obedecer la palabra de Dios antes que a los hombres. Y también recordemos a Cristo en su enojo, en su disgusto justificado, cuando echó a los ladrones que se habían apoderado del templo, a los cambistas, y los echó con azotes. Habían convertido el lugar de la adoración, el templo, en cueva de ladrones. Y ese celo por su casa no toleraba que hicieran esa casa de ladrones precisamente en su propia lugar de adoración del pueblo. Estas acciones piadosas nos hacen ver la confrontación que tenemos contra el pecado, no solamente los nuestros, sino velando por los de nuestros hermanos. Y no es amoroso no advertir al hermano o a los amigos de acciones pecaminosas que lo llevarán a la destrucción. Muchas veces, por quedar bien o no incomodar a la persona, no se le dice su pecado, pero estamos
permitiendo que este hermano o este amigo se ponga en un peligro delante de Dios. Más bien es amoroso, es un amor genuino el advertirle al pecador que va hacia una condenación si no se arrepiente, o al hermano que recibirá un castigo de parte de Dios, una disciplina muchas veces fuerte si no se arrepiente de su maldad. Y finalmente, el ingrediente 6 del arrepentimiento es dejar el pecado. En este último es abandonar el pecado. Ya vimos el pecado. El Señor expuso el pecado. Nos causó dolor el pecado, vergüenza el pecado. Pero también se debe de abandonar el pecado. Si no, sería infructuoso. El sexto ingrediente del arrepentimiento es dejar el pecado. Este pecado que nos hace mal. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios dice al impío: deje su camino, abandone su pecado. El inicuo deje sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová. Por supuesto, de por medio hay una obra divina que está llevando al pecador a ese proceso de arrepentimiento. Porque si no es por la obra divina, el hombre no se da cuenta de la realidad de su pecado. O se da cuenta porque su conciencia lo acusa, pero la reprime debido a que está atado o es esclavo de su pecaminosidad. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dios no lo rechazará. Dios no menospreciará al que se humilla, al corazón contrito y humillado. Jesús dice: al que a mí viene, yo no le echo afuera, y él muestra misericordia, el cual Dios es amplio en perdonar. Puede ser el más vil pecador. Pablo se consideraba el primero de los pecadores, pero que fue llamado por la misericordia de Dios, fue perdonado y fue puesto a servir en el ministerio para honrar a Dios. Aquel que perseguía la iglesia, aquel que estuvo ahí para dar su voto, para que lapidaran al siervo Esteban. El Señor, por su gracia, lo llamó, tuvo misericordia y lo salvó y lo convirtió en el apóstol a los gentiles. Tal como el hombre deja la compañía de un ladrón o un adivino, así mismo se debe de abandonar el pecado. Esas compañías que hacen daño, y se aleja el hombre de ese tipo de compañías, es lo mismo. Es abandonar la compañía del pecado, de ese monstruo que somete al hombre. Así que se llama esto echar lejos el pecado. Este dejar el pecado implica un cambio importante. Dejar el pecado es tan visible que los demás lo notan. Por esa razón, el verdadero cristiano se identifica porque es una fe visible, es una conducta, es un proceder visible que los demás lo notan. Pero una persona que se hace pasar por cristiano puede saberse textos de la Biblia, pero su conducta, en su trabajo, en su casa, no es consecuente con la palabra de Dios, no puede ser un cristiano, porque el verdadero cristiano ha abandonado el pecado para llevar una vida consecuente con la palabra de Dios. A eso se le llama pasar de la oscuridad a la luz. Alguien no arrepentido permanecerá en la oscuridad
y se está autoengañando. Para que dejar el pecado sea legítimo, tiene que reunir estas condiciones. Con esto vamos a ir cerrando la enseñanza. Tiene que de todo corazón dejar el pecado. El corazón es aquello por lo que el diablo más se esfuerza por dominar. Escuche esto, Satanás lo que busca dominar es el corazón del hombre, es el interior del hombre. Y si el corazón no deja el pecado, no es más que una mentira, permanece en oscuridad. Y Dios exige que todo corazón deje el pecado. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Es un cambio de mente, un cambio, una transformación. Y no permite que mantenga ahí pecados ocultos, o prisioneros ahí en habitaciones de su interior. Tiene que ser dejado todo el pecado. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino. Así es el que se ha arrepentido verdaderamente deja el camino del pecado. Tiene que dejar el pecado sobre un fundamento espiritual. El hombre puede refrenarse de cometer un pecado y no obstante no dejar el pecado de un modo correcto. No se puede minimizar el pecado. Los actos pecaminosos pueden refrenarse por temor o designio, pero el arrepentido auténtico deja de pecar sobre la base de principios religiosos o espirituales, específicamente por amor a Dios. Y aquí finalizamos con esta pequeña anécdota. 3 hombres se preguntaban unos a otros: ¿qué los había impulsado a dejar el pecado? El primero respondió: pienso en los gozos del cielo. Y el segundo dijo: pienso en los tormentos del infierno. Pero el tercero dijo: pienso en el amor de Dios y eso me hace